Vuestras Biblias en Juan capítulo 14. Vamos a tener una segunda lectura en el mismo capítulo que hemos leído antes, pero ahora solo vamos a leer 3 versículos que son los que tenemos en la pantalla, los versículos 12, 13 y 14. Juan capítulo 14, versículo 12, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Desde Juan 13 hasta Juan 17 tenemos muchas palabras de Jesús. Si tenéis alguna de aquellas Biblias que ponen las palabras de Jesús en rojo, veréis que hay mucho color rojo entre Juan 13 y Juan 17. Y son palabras de Jesús a sus discípulos básicamente en los días previos a la crucifixión. Y bastantes siglos después de que estas palabras fueron recogidas por el apóstol Juan, el evangelista Juan, se dividió el texto bíblico en capítulos. Y el capítulo 14, que es el que estamos viendo hoy, queda en cierta manera eclipsado por un versículo que es muy conocido, que es el 6. Lo conocemos bastante bien. En el versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y digo eclipsado porque en cierta manera es cierto que es el núcleo del capítulo, pero muchas reflexiones, muchas meditaciones sobre este capítulo 14 pasan por citar estas palabras tan conocidas de Jesús, conocidas y a la vez muy sencillas y muy directas. Pero hoy me gustaría que nos centrásemos en los versículos 12, 13 y 14. Echando la mirada al pasaje, si tenéis una Reina Valera del 60, veréis que hay 2 títulos. Los títulos ya sabemos que no forman parte del texto bíblico original. Hay uno al principio del capítulo, dice Jesús el camino al Padre, y luego después de nuestro texto, justo antes del 15, hay un segundo titulillo que pone la promesa del Espíritu Santo. Y si bien lo que he dicho no forman parte del texto bíblico original, bueno, fueron puestos en la revisión de 1960 como una guía, una ayuda, y en ciertas ocasiones son un buen indicativo de lo que habla el texto, de por dónde va a ir la cosa. Y en este caso, en el capítulo 14, a mi entender, son 2 títulos bastante acertados, puesto que Jesús no solo en la primera mitad del capítulo dice que es el camino al Padre, sino que también dice que va al Padre. Lo tenemos en el versículo 12 que hemos leído, está al final. Fijaos, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús explica que va a ir al Padre, pero que a su vez va a venir el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos del versículo 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y sigue hasta el final del capítulo 14.
Por tanto, recapitulando muy por encima, ¿qué tenemos? Tenemos a Jesús un poquito antes de la crucifixión explicando a los discípulos dos cosas. La primera, que va a ir al Padre, y la segunda, que vendrá el Espíritu Santo. Eso es básicamente a grandes trazos lo que es este capítulo 14. Pero no quiero entrar en detalles en esta cuestión concreta hoy, pero sí que nos va a servir de base, podríamos llamarlo, para lo que sí que quiero que veamos hoy, que es del 12 al 14. Por tanto, vamos con nuestro texto, lo voy a leer de nuevo, que es el texto en el cual vamos a estar meditando hoy. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por una parte tenemos el versículo 12, que dice una cosa, y luego los versículos 13 y 14, que es más o menos dicen otra cosa, pero similar entre sí. El versículo 12 es uno de esos versículos de la Biblia que leemos, pero que, vamos a ser sinceros, nos puede pillar desprevenidos y nos quedamos tal cual. Porque hay pasajes en la Biblia que son más fáciles de entender y hay pasajes en la Biblia que son más complejos. Volvamos al versículo 6, al famoso versículo 6, solo por un momentito. Es un ejemplo de texto sencillo, claro y fácil de comprender. Versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, el buen camino, el camino correcto. Jesús es la verdad, Jesús es la vida, el Dios creador de la vida, el dador de la vida eterna para los que creen en su obra en la cruz. Y no se puede ir al Padre, es decir, al cielo, a la vida eterna, sino solamente a través de Jesucristo. Jesús es el único mediador entre Dios Padre y nosotros los hombres, y por tanto Jesús es el único camino que existe al que quiere vivir una vida eterna junto a Dios y evitar la condenación al infierno. Eso es el versículo 6. Es muy profundo, un versículo tremendamente profundo, pero es fácil de entender. Pero el versículo 12 es un ejemplo de texto más difícil de entender en la Biblia. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a desmenuzarlo. El que en mí cree, con esto no hay mucho problema, se refiere al creyente, es una frase condicional, es decir, que para que se dé, tiene que cumplirse una condición. El que cree en Jesús, entonces, tal y cual. ¿Qué sucede? Vamos a seguir. El que en mí cree, las obras que yo hago, o sea, el que cree en Jesús, las obras que Jesús hace, pues algo pasa en relación a esas obras. Lo de las obras que Jesús hace lo vamos a dejar un poquito en stand-by a un lado, pero bueno, luego lo explicaré y vamos a seguir a ver qué es lo que pasa. El siguiente fragmento dice, él las hará también. O sea, el que cree en Jesús hará las obras que Jesús hace. Es lo que nos está diciendo el texto. Hasta aquí, pues te deja pensativo, porque esto de que nosotros los creyentes hagamos las obras que Jesús hace, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, también lo vamos a dejar un poquito en stand-by, vamos a dejarlo a un lado y vamos a ver lo último del fragmento que dice, y aún mayores hará. Pero bueno, esto ya nos deja un poco descolocados y quizás sin pillar por dónde va la cosa. Que los que creemos en Jesús no solo haremos las obras que Él hacía, sino que las vamos a hacer aún mayores.
¿Y esto sucede con nosotros? ¿Esto es así tal cual o nos estamos perdiendo algo? Porque intuyo que algunos estarán pensando que las obras, en las obras que hacía generalmente Jesús, curar enfermos, sanar cojos, dar la vista a los ciegos, incluso resucitar a algún que otro muerto. ¿Nosotros hacemos estas cosas? Los que creemos en Jesús vamos por ahí curando enfermos, vamos a los hospitales poniendo la mano en los enfermos y se van curando. A lo mejor es lo que alguno está pensando y es lo que parece obvio dadas las palabras de este pasaje. Pero bueno, hay que ser honestos, no cuadra con la realidad para nada. De hecho, los creyentes, ¿qué hacemos? Cogemos enfermedades y morimos de diferentes dolencias y enfermedades, sobre todo cuando nos hacemos mayores. Vamos con la solución. ¿Qué significa el pasaje? La clave está en lo último de todo, que es porque yo voy al Padre. Mucha atención porque aquí hay un porqué. El porqué, ¿qué hace? Explica, ¿no? Jesús está explicando la causalidad, el porqué de esta afirmación tan aparentemente asombrosa y extraordinaria. Los creyentes haremos las obras de Jesús y aún mayores porque Él va al Padre. Esa es la explicación. Ahora, ¿os acordáis de lo que he dicho al principio, la introducción? A partir de este momento en la historia y hasta el fin de los tiempos, la segunda persona de la Trinidad se iría de la tierra, pero vendría la tercera persona de la Trinidad. Ahí está la clave. Desde la marcha física corporal de Jesús, los creyentes reciben el Espíritu Santo. Y mediante el Espíritu Santo son capaces de hacer las obras de Jesús y aún mayores. Y ahora lo voy a explicar. Efectivamente, los creyentes hacen más de lo que hizo Jesús. ¿Y cómo es esto? Pues vamos a verlo. Si me podéis acompañar a Hechos capítulo 2, es el único texto que os voy a pedir que busquéis en toda la mañana, aparte de Juan 14, si queréis poner el dedo en Juan 14, porque ahora volveremos. A Hechos 2 solo vamos un momentito. Vamos a ver en Hechos 2 el cumplimiento de estas palabras de Jesús. Y voy a empezar a leer al principio del capítulo, versículo 1, Hechos 2, versículo 1. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bien, aquí tenemos el cumplimiento de Juan 14, 15 en adelante, la segunda parte del capítulo 14, lo de la venida del Espíritu Santo. Vamos a saltar al versículo 14, Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, bla, bla, bla. Saltamos al versículo 41 para ver lo que queremos ver, que es el cumplimiento. Pero bueno, empezaré a leer en el 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y, aquí está la clave, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vale, ya podemos volver a Juan 14. Hemos terminado en Hechos 2. ¿Cuántos conversos hubo en los 3 años y medio aproximadamente de ministerio terrenal de Jesús? No se sabe con exactitud, pero según Hechos 1:15 se entiende que alrededor de 120 personas. No hace falta buscar el versículo. Se habla de una reunión y que había 120 creyentes. Puede que hubiera algunos más que no asistieran a esa reunión, pero bueno, por ahí debía andar la cosa.
Ahora bien, ¿cuántos conversos hubo en la primera predicación del apóstol Pedro? Unos 3.000. Y poquito más adelante, en Hechos 4, ya se habla de 5.000 personas. Hay diferencia. De 120 a 5.000, anda que no hay diferencia. Mucha diferencia. Creo que ya vemos por dónde va la cosa. Lo de las obras de Jesús se refiere a la extensión del Evangelio, al ministerio de la extensión del Evangelio. Se refiere a las conversiones de los corazones de las personas. Jesús no vino para curar enfermos literales de dolencias físicas. ¿A qué vino Jesús? La respuesta está en Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar pecadores de la condenación del infierno, no para curar cáncer, artrosis, osteoporosis, esclerosis múltiple, insuficiencias cardíacas, etc. Y volviendo a nuestro pasaje, Juan 14:12, este texto no se refiere a que los creyentes en Jesús iban a ir por ahí curando ciegos y enfermos físicos, sino ciegos y enfermos espirituales. Ciegos y enfermos por causa del pecado. Esto es lo que significa el pasaje. Jesús estaba diciendo que con su marcha y la venida y asistencia del Espíritu Santo, que los creyentes resucitarían aún más muertos espirituales que Jesús mismo en sus años de ministerio terrenal. Jesús sanó enfermos físicos como simbolismo de su poder para sanar corazones de la enfermedad más grave de este planeta, que es el pecado que está en lo más profundo del corazón de cada persona. No hay medicina de hospital que pueda curar la enfermedad del pecado, pero Jesús sí puede. La enfermedad del pecado es más grave que cualquier dolencia física que se trata en un sistema sanitario. En Mateo 10:28 Jesús dijo: y no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tanto personas, vamos a llamarlas malas, entre comitas, como enfermedades malas, graves, nos pueden matar el cuerpo. Pero lo que está diciendo Jesús es que eso no es nada en comparación con la llamada muerte espiritual, que es la condenación eterna al infierno. Tras la marcha física corporal de Jesús, los creyentes harían las obras de Jesús, o sea, predicar el Evangelio de Cristo para salvación, y el resultado es que habría aún más milagros que en sus tiempos. Y digo milagros porque la conversión de un corazón pecaminoso a un corazón limpio de pecado es un milagro. Y solo Dios puede obrar milagros. Dice Dios el Espíritu Santo es quien obra estos milagros a través del testimonio de los creyentes. Volviendo a nuestro texto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Los creyentes continúan la obra de Jesús de predicación del Evangelio de la verdad, y al hacerlo, con la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo, tienen el privilegio de participar en la consecución de milagros. Personas que iban derechitas al infierno por su pecado son cambiadas y regeneradas a través de la locura de la predicación, que es como lo llama el apóstol Pablo. Y es cierto que este versículo, alguno podría pensar en lo de los milagros físicos habida cuenta de lo que vemos en la Biblia que sucede en Hechos de los Apóstoles. Y sí, es verdad, sucedió en la primera generación de apóstoles que habían tenido contacto físico real con el Señor Jesús, pero esa capacidad de obrar milagros como
señal de verificación finalizó junto con ellos. El Evangelio ya estaba afianzado y a partir de ese momento, 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El texto de hoy que estamos viendo en Juan capítulo 14 no se refiere a milagros físicos. De todas formas, ver aquí en este texto un cumplimiento de las palabras de Jesús a nivel físico de salud corporal, en contraposición a un cumplimiento a nivel espiritual, es algo muy pobre, algo bastante ridículo en el fondo. No hay comparación de importancia de una cosa con la otra. ¿Qué es mejor para la gente normal que camina por la calle y que no conoce a Jesús? ¿Qué es mejor para una persona en general que no conoce a Jesús? ¿Que le curen la dolencia médica que pueda tener, cualquiera que sea, y que luego muera en sus delitos y pecados 30, 40, 50 años más tarde y vaya al infierno? O lo otro, que es mejor que le muestren la cura al pecado que tiene dentro de su corazón y así su alma pueda tener acceso a la vida eterna y vivir para siempre junto a Dios. Es que esto, lo que estamos viendo hoy, no va de milagritos para nada. Por mucho que te puedan curar, vamos a decir, la enfermedad más chunga que se nos pueda pasar por la cabeza, un cáncer muy terminal, ¿de qué te sirve que te lo curen si no te han curado la dolencia más grande de tu corazón? Y puestos a decir cosas ridículas y suposiciones y exageradas, pues vamos a decir una cosa aún más exagerada. Aunque te curen un cáncer terminal espantoso y aunque tengas una vida de ensueño con muchas casas y muchos coches y mucho dinero, ¿de qué te va a servir si le das la espalda a Dios en tu corazón? Lo importante de la obra de Jesús en su ministerio terrenal no era ir por la calle curando ciegos y enfermos, sino que lo importante era que anunciaba que el reino de Dios se había acercado. Las obras de Jesús eran obras del corazón. Y el reino de Dios, lo vuelvo a decir hoy, se ha acercado a ti esta mañana. Tú que me escuchas, yo no conozco lo que hay dentro de tu corazón. Yo no sé exactamente lo que tú crees, pero bueno, si tú no tienes claro lo que crees, o si no confías plenamente en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Que te curen cualquier enfermedad que puedas tener? ¿O que te solucionen cualquier problema que puedas tener, que más o menos es lo mismo? Y ya de paso, ya que estamos, mucho dinero y vivir como un sultán durante 30, 40, 50 años. ¿Y luego ir al infierno? ¿O que te curen la enfermedad del pecado de tu corazón? ¿Qué es lo que prefieres? ¿No es más sabio, más prudente, más coherente, más lógico escuchar al que te explica que el reino del único Dios verdadero se ha acercado a ti y que tienes la posibilidad de evitar el infierno? Los que somos creyentes hacemos esto que estoy hablando hoy. Intentamos llevar una vida que agrada a Dios y la prioridad de nuestra vida es hacer las obras de Jesús, es decir, mediante las palabras que decimos y el ejemplo de lo que hacemos, anunciamos que hay una cura para esa enfermedad llamada pecado. Y gracias a la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, los creyentes participamos de esta manera en los milagros de conversión que suceden. Gente que odia a Dios pasa a amarle como Señor y Salvador. Vale, a lo mejor tú no odias a Dios. Ya sé que quizá eso es irme a un extremo. Pues voy a decirlo de una forma más suave, pero que en el fondo es lo mismo. Pasas de Dios y de su palabra, es más suave, ¿no? Ni te va ni te viene la palabra de Dios y lo que dice, porque al final el resultado es el mismo. Si odiaras a Dios de una forma visceral, como si pasas de todo.
Piénsalo, porque solo se puede estar con Jesús mirándole con fe para salvación o dándole la espalda en tu vida. Y ahora vamos a la segunda parte, versículos 13 y 14, pero no me voy a alargar mucho, va a ser cortito esta mañana. Versículos 13 y 14, uno de los pasajes más malinterpretados de la Biblia. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Sacado de su contexto y de forma aislada, se entiende en muchas ocasiones como que lo que pedimos en el nombre de Jesús se cumplirá. Entonces, si pedimos en el nombre de Jesús muchas casas, muchos coches y mucho dinero, ¿se cumplirá? ¿Esto es lo que dice el pasaje? Evidentemente que no. Si lo que más ansía tu corazón es casas, coche y dinero, y lo digo como ejemplo, puedo decir yates o lo que sea, es que tienes un problema de prioridades. Te mola más la inmediatez de este mundo y su gloria pasajera. Si lo que más ansía tu corazón es casas, coches y dinero, Jesús no es tu prioridad. Y por tanto, por simple coherencia, si Jesús no es tu prioridad, seguramente tampoco será tu Señor y Salvador. ¿Qué prefieres? ¿30, 40, 50 años de vida de ultralujo que una eternidad junto a Dios? Lo que pasa es que seguramente ni siquiera tienes muchas casas, muchos coches y mucho dinero. Lo más probable es que lleves una vida súper normal y te venga justo llegar a fin de mes y pagar todas las facturas. Y aún así pasas de Dios. ¿Qué ganas con ello? Ser el jefe de tu vida. Ser el jefe de los años que te puedan quedar en este mundo. Versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No quiero explicar estos versículos en profundidad en esta mañana porque no es el objetivo de la meditación de hoy. Pero sí que quiero decir lo básico, por supuesto. La clave está a la mitad del pasaje, al final del versículo 13. Y dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Que Dios reciba toda la gloria es la clave. Si lo que pedimos, o sea, nuestras oraciones están alineadas con eso en mente, o sea, si tenemos un deseo de corazón de ver el reino de Dios engrandecido, si tenemos un deseo de que toda la gloria sea para Dios, entonces nuestra oración será contestada. Quizá no de forma inmediata, quizá no de la forma en que pensamos y quizá no a la manera que habíamos supuesto. Vale, pero Dios contesta las oraciones de los creyentes que desean en su corazón, versículo 12, hacer esas obras de Jesús. Y hacer las obras de Jesús es anunciar al mundo que el reino de Dios se ha acercado, que la puerta de la salvación está aún abierta y que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y mira con fe al Señor Jesucristo recibe el regalo de la salvación eterna. Vamos terminando. Ya he dicho que hoy no sería muy largo. Concluyendo, ¿cuál es el mensaje de hoy? Si no eres creyente, pues medita en estas cosas. No tiene sentido, no tiene lógica que le des la espalda a Dios. No ganas nada con ser el jefe de tu vida. Lo he puesto entre comitas, el jefe de tu vida. Es una chorrada. No tiene más sentido, si hay un Dios, que lo hay, acercarse a Él, escuchar su voz, hacer las paces con Él, hacer caso y recibir el perdón de los pecados y la salvación eterna. Además es gratis.
No tienes que aportar nada, no hay obras en la salvación, no tienes que poner méritos de tu parte. Lo dice claramente el apóstol Pablo en Romanos 3:28. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La explicación que basta con creer en Jesús para salvación. Si aún no crees en tu corazón, pues hoy es un buen día para hacerlo. ¿Por qué no? Arrepiéntete tus pecados y cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Y si tú eres creyente en esta mañana, el mensaje también es para ti, porque lo de las obras mayores del versículo 12, yo creo que es un aliento, es un privilegio poder trabajar para nuestro Señor y Salvador. Lo de las obras mayores no solo iba a ser por lo que hemos visto en Hechos, el número de conversos, sino también por la extensión geográfica. El libro de los Hechos va explicando cómo el mensaje del Evangelio empezó a difundirse primero en los alrededores de Jerusalén y luego ya pasó a los gentiles y a todo el Imperio Romano y más allá. Jesús solo predicó en la zona de Palestina, pero hoy nosotros tenemos el privilegio de predicar en todo el planeta Tierra. Repito, lo de las obras mayores no es porque haremos milagros más prodigiosos. Nosotros no tenemos más poder que Dios. Es un error interpretarlo en este sentido. Son mayores por el mayor impacto que tienen sobre la humanidad a escala mundial, porque, y basta echar una mirada atrás a la historia de la Iglesia, la predicación del Evangelio ha conducido a la transformación de miles de vidas y eso ha afectado a culturas enteras y a sociedades enteras. Europa, en los siglos posteriores al Imperio Romano, a la predicación de los apóstoles, la época del final del Imperio Romano, ¿qué pasó en Europa? Todo el continente dejó el paganismo en general y se pasó al cristianismo en general, a grandes trazos, claro. Pero cambia sociedades, el Evangelio cambia sociedades enteras. No solo el Espíritu Santo faculta a los creyentes de una manera muy especial para la obra, sino que desde que Jesús regresó al Padre tenemos la ventaja de la retrospectiva. Es decir, que podemos echar la mirada atrás, algo que no podían hacer los discípulos en aquellos días. Me refiero a que podemos ver la obra de Cristo concluida, terminada. Además tenemos su palabra completa, algo que tampoco tenían en aquellos primeros tiempos. La imagen de Cristo y los propósitos de su venida son más claros ahora para nosotros que lo que fueron en los tiempos del ministerio terrenal de Jesús para aquella sociedad, que en cierta manera en aquella época muchas cosas seguían aún veladas. Esta claridad que tenemos hoy en día, junto con el poder del Espíritu Santo, resultan en muchos más convertidos hoy que en los tiempos de Jesús. Las buenas noticias del Evangelio son difundidas más hoy que en los tiempos de Jesús. Esto es lo que significa las obras aún mayores. La cantidad de milagros físicos obrados por Jesús en aquellos 3 años no es nada en comparación con la cantidad de milagros espirituales que han tenido lugar desde entonces. Y además, la palabra griega ergon, que se traduce como obras aquí en Juan 14, en griego es una palabra muy generalista. Tiene un significado más amplio que la palabra griega que se traduce como señales. Por lo tanto, las obras de este versículo 12 incluyen, simplemente por la traducción del griego, el conjunto completo del ministerio de Jesús, las enseñanzas, las palabras, las acciones, todo está incluido en esta palabra, obras. Engloba a todo el ministerio en general. Y de eso se trata, de que los creyentes continuamos con el ministerio de dar a conocer el reino de Dios en este mundo. Y aquí es donde entran en el juego los versículos 13 y 14, lo de las oraciones contestadas, que enseña
El texto bíblico nos enseña que los creyentes hacen oraciones de forma coherente con quién es Jesucristo y con la verdad de su palabra. La clave está, lo he dicho antes, en orar de acuerdo a la voluntad de Dios para lo que nos dice el texto, que el Padre sea glorificado en el Hijo. Las oraciones en esta línea pasan de un enfoque egoísta, lo de las casas, los coches y el dinero, a un enfoque centrado en Dios y el avance de su reino en este mundo. Nuestro objetivo en nuestras oraciones no es nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Ahí es donde entra en juego lo de las respuestas garantizadas a las oraciones. Y una cosa más y termino. Lo de orar en nombre de Jesús no es una coletilla especial que añadimos al final de las oraciones como para dar más fuerza o más validez a la oración. No es que tenga más validez por hacer la oración así. No es que con la coletilla de en el nombre de Jesús encontramos ante el Padre un favor especial. No es una manera, lo voy a decir para que se me entienda, de forzar la mano de Dios para que haga algo que es nuestro propio propósito, utilizando la coletilla y no la voluntad de Dios. No es una fórmula mágica para pedir deseos egoístas. Orar en el nombre de Jesús es orar alineando nuestro deseo con la voluntad de Dios, para que Dios, lo dice el texto, sea glorificado por encima de todo. Implica una visión cristocéntrica de nuestra vida y no una visión egoísta y mundana de las cosas. Por lo tanto, conclusión, ha sido cortito hoy. Que Dios nos ayude a mejorar nuestras oraciones, que Dios nos ayude a lo que hemos hablado, a trabajar en su viña, que es el privilegio más grande que hay, y que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Orar en el nombre de Jesús es identificarse con el propósito del Señor Jesucristo. La idea de que nuestra voluntad y la voluntad de Dios coincidan es lo importante. La oración eficaz del creyente pide y desea lo que agrada a Dios. Que lo tengamos en cuenta y que aprendamos a mejorar nuestras oraciones en este sentido. Y que busquemos la gloria de Dios por encima de todo. Amén. Amén.